Buenas tardes, mi nombre es David Hijosa y hoy les voy a leer algunos poemas de la traducción que hice de este libro, Los Delirantes, de Matilda Södergran. Matilda Södergran es una autora nacida en Finlandia en 1987, es poeta y traductora también. Además de poesía, escribe narrativa y ensayo. Y en esta ocasión les presento una selección de poemas de una selección de sus poemas de los últimos libros que publicó antes de la fecha de publicación de esta misma traducción. O sea, más o menos hasta 2022. Son sus 5 primeros libros de poesía, entre ellos el primero que fue galardonado en Finlandia y el último de ellos que fue galardonado con el premio de poesía de la radio sueca, un galardón muy importante en Suecia y que trae consigo mucho peso para los autores que lo reciben. Mm, Matilda Södergran es una poeta que trabaja mucho sobre las ideas de la incomodidad y sobre cómo eso se traduce al lenguaje a través de incomodar dentro de la forma, pero también dentro del contenido. Es una poeta ambiciosa, diría yo, y que no rehuye ningún lugar dentro de lo que es ese, esa forma matérica de la lengua, ¿no? Esa manera de traspasar del cuerpo a la palabra y todo lo que eso conlleva. De sus poemas se traducen experiencias propias, pero también ficciones, y hay que entenderlo como aproximaciones a conflictos humanos vividos por ella misma y conflictos humanos que la rodean. Tanto es así que trabaja temas muy complejos o dolorosos como el maltrato, como la soledad, eh, cuestiones traumáticas, la melancolía, pero también el paisaje y, y todas las cuestiones del espacio desde el cuerpo hasta el paisaje. Voy a empezar leyendo un primer poema, que es el primer poema de, de su libro, de su primer libro de poesía, que se titula Hon drar ådrorna ur. Ella arranca las venas. Esa es la traducción que yo le di. Es de 2008 y este primer poema, del que primero leeré su original en sueco y después su traducción, no tiene título y dice así. Jag skulle föredra att föda honom med munnen, låta honom bli en långt utdragen självrannsakan. Jag skulle välja att få ut honom med munnen, inget annat. Sen skriket vid födseln, den långa navelsträngen. Jag skulle föredra att föda honom med munnen länge, långsamt, genom spruckna mungipor. För jag kan inte gapa hur stort som helst med hans ben mellan tänderna. Sen han på golvet, moderkakan tung i munghålan. Födelseblodet som skingrar mina smakupplevelser. Naken med spritande dräkt och röda färglösa väggar. Hans mor är inte här längre. La traducción dice así. Preferiría parirle con la boca, dejar que sea un exhaustivo examen de conciencia. Elegiría expulsarlo con la boca. Nada más. Luego el grito al nacer, el largo cordón umbilical. Preferiría parirlo con la boca un largo rato, despacio, a través de las comisuras partidas, porque con sus piernas entre los dientes mi boca no basta.
Luego, él en el suelo, la placenta pesada bajo el paladar, la sangre del nacimiento deshaciendo mis sabores, desnuda, con aliento a alcohol y las paredes rojas, descoloridas. Su madre ya no está aquí. Ese sería un primer poema de su primer libro. Como ven, la cuestión de la carne y el lenguaje y ese entrecruzamiento pues está muy claro en este momento de su obra, y que luego tomará otras formas. Tiene un poema muy escueto al que yo le tengo mucho cariño, que tampoco tiene título, y dice así: Det var en fågel som tröttnat och du råkade bara stå där med en kniv och en påse tom på vingar. La traducción dice así: era un pájaro cansado y tú estabas allí por casualidad, de pie, con un cuchillo y una bolsa vacía de alas. Dentro de la poesía de Matilda también hay una tendencia a la imagen brutal. Hay cierta brutalidad en sus imágenes, que no busca tanto sorprender como incomodar desde el punto de vista de, de lo que produce en el lector enfrentarse a un lugar que no es sencillo de asimilar, ¿no? Porque la poesía de Matilda no es una poesía de comparsa, no es música para acompañar, es un lugar de meditación, donde la autora ha hecho un trabajo y ahora se lo saca de dentro y los pone crudo, ¿no? En su siguiente libro, Deliranten, que se tradujo como Delirante, siguen los poemas sin título, que es lo habitual en la obra de Matilda, y vuelve otra vez la figura del pájaro. De hecho, hay un poema que les traigo también de ese libro. Les recojo un poema justamente que habla de un pájaro y de esto que le ocurre. Fågeln pendlar över blånaden, svävar som det djur den är. Jag är stolt som en far. Ser den komma högre, ser den försvinna över kullen. En stadig vinge, två stadiga vingar. Medveten i framfarten. Jag är stolt som en far. Fågeln behärskar sitt öde. Y la traducción dice: el pájaro se balancea sobre el azul, se mece como el animal que es. Estoy orgullosa como un padre. Lo veo subir alto, lo veo desaparecer sobre la colina. Un ala firme, dos alas firmes. Consciente del progreso, estoy orgullosa como un padre. El pájaro controla su destino. La cuestión del destino y el sometimiento de ese destino a la naturaleza y a la vida también es un tema que se trata en esta obra, en Los Delirantes también, ¿no? Y el choque que hay entre la voluntad y lo que el destino trae. Paso al siguiente libro, titulado Morur, et set uotei, y en su traducción al español, Pesadillas, una forma de ser. Morur también puede ser yegua,
hay un juego semántico ahí, pero sobre todo es pesadillas. Son aquello que pasamos del segundo libro, que son los delirios, y después entramos en el mundo de los sueños. En ese mundo, pues, se dan algunas imágenes, como la siguiente. Sjöjungfrun, magklockan, smaken har legat här, naken, med porslinsdockans hand på könet, gungande, som båten som ska komma. Su traducción dice así: La sirena, el reloj del vientre, el sabor yació aquí, desnuda, como la mano de la muñeca de porcelana, sobre el sexo, meciéndose como el barco que llegará. Entre esas imágenes, en el libro titulado Pesadillas, hay momentos muy breves, casi aforísticos, pero que no pretenden ser un aforismo, sino más bien relámpagos, como inyecciones de sueño, inyecciones de pesadilla. Por ejemplo, se lee en medio de una hoja en blanco prácticamente, una sola línea que dice: Du vaknade med munnen full av plast, que en su traducción al español sería: despertaste con la boca llena de plástico. Y este único verso nos lleva a las siguientes páginas. Y así vamos pasando de unos poemas a unos versos y a fogonazos de sueño. Ese sería su tercer libro. En el cuarto libro, Lotusfötter, Pies de Loto, nos encontramos casi tres libros en uno. Son tres líneas que se van siguiendo unas a otras, donde se cuentan historias paralelas y que se pueden leer como historias paralelas o como historias que dialogan unas con otras. Pero esas historias que dialogan están más en la imaginación del lector que en la propia intención de la autora. Sin embargo, el formato se establece para que esa imaginación también se active. Es una forma de diálogo, un poco pensando en los paralelismos que se dan justamente entre los pasos de todas las personas que se cruzan unas con otras, las historias de esas personas. Y esta historia es una historia, o estas tres historias, pueden ser la misma historia o la historia de la misma persona, o de historias totalmente desconocidas unas de otras, ¿no? Yo decidí traducir un fragmento del libro, ya que había una selección que era lo posible para esta ocasión. Conjunto con el editor y con la autora se decidió traducir un fragmento determinado del libro Pies de Loto, que no fue una decisión sencilla porque siendo el libro tan especial en su formato, había que cortar en algún sitio. Y bueno, digamos que en comunicación con todo el mundo y haciendo de tripas corazón en algún momento, pues decidimos eh, pues traducir solo uno de esos, bueno, un fragmento. Realmente no hay solo uno de esos fragmentos, porque ya les digo que el libro empieza en un lugar y termina en el otro, no hay ninguna pausa. Son tres líneas que consecutivas se ven en el final, unas termina antes que la otra y empiezan conjuntas, ¿no? Pero bueno, de este fragmento les traigo yo dos páginas y verán, digamos, la sensación de fragmentación que trae esto y cómo transcurren paralelas estas historias. Empiezo con la sección en sueco. Vägkanten. Du förstår inte förrän du också kliver ur bilen. Y en español diría: tú no te das cuenta hasta que también te bajas del coche. La línea justo debajo. Denna kropp, denna avgjutning, som om den vore något. Estudiar ese cuerpo, esa pieza de fundición, como si fuera, bajamos una línea,
La última línea, la tercera. Förlita dig på viljestyrka. Den är verklig nu. Somatisk. Fuerza de voluntad. Ahora ya es real. Somática. Paso a la siguiente página. Empiezo por la línea de arriba. Stanken är outhärdlig bredvid den heta asfalten. Värmen. La peste es insoportable junto al asfalto caliente. El calor. Bajamos un renglón. Annat än borta. Du lär in honom som en extra kroppsdel. Distinto a la ausencia. Te aprende su cuerpo como... Y el último renglón, la tercera historia. Förvandlingen har sedan länge överträffat dina vildaste. Formación, la transformación superó desde hace tiempo tus fantasías más. Y así continúa el libro. Esta sensación fragmentaria, en la traducción intentamos, pues, mitigarla lo máximo posible para que la historia tuviera sentido. Ahora les leo simplemente un fragmento del fragmento y queda esta sensación de voladizo, de estar ahí en el aire, ¿no? pero, pero una vez que tienen el texto traducido entero en la mano, pues tiene mucho más sentido y más coherencia. Lo que pasa es que hay que ir una vez leyendo un renglón y después volviendo atrás y recorrerlo de esa manera, o leer todo un renglón, primero el de arriba de golpe y luego el segundo y luego el tercero y luego se pueden ir sacando esas, bueno, esas, se puede ir sacando las pequeñas conclusiones que uno va sacando cuando lee tres historias paralelas y cómo se cruzan o se entrecruzan. Bueno, no me detengo más. Es un libro que tiene muchos comentarios y que a mí me sorprendió y me encantó traducir, pero que era muy complicado también en ese sentido, poder trasvasar todo lo que en el lenguaje en sueco pues consiguió la autora, luego conseguir apenas acercarme como traductor, ¿no? Bueno, siempre eso es lo que ocurre. Pero en este caso, pues, hubo un momento en que, en fin, que la dificultad se convirtió un poco casi en una pequeña sorna que me hacía el poema, ¿no? Les leo tres poemas breves del último libro, que es el quinto, del que hago yo una selección para, para este libro, Överlevona, Supervivencias. Es el libro de poesía galardonado con el premio de poesía a la radio sueca, que fue todo un acontecimiento y que engloba muchas cosas. Es como una especie de reunificación de todos los temas anteriores, ¿no? Empiezo por el poema en sueco. Allt språk är låtsas. Allt arbete förlorat. Allt vi någonsin har åstadkommit ska vi komma att ställas till svars för. Och när någon frågar redogör vi, och om det inte räcker till sällar vi oss till skaran. Todo lenguaje es fingido, todo trabajo se malogra. Por todo lo que alguna vez conseguimos, deberemos responder algún día. Y cuando alguien nos pregunte, lo contaremos. Y si eso no basta, nos uniremos a la muchedumbre. Voy al siguiente poema. Mm, vaya, estoy teniendo problemas para abrir esta página. Aquí, ahora. Moderärret skars bort. Den runda ovalen. Jag tog emot den i tron att det var en gåva. Det som fås i arv slappnas, släpps från en brant. Lär mig om mig själv.
det jag inte vill veta. La marca de nacimiento estirpada, el óvalo redondeado. Lo acepté creyendo que era un obsequio, aquello que se hereda, se ablanda, se deja caer por un precipicio. Aprendo sobre mí misma aquello que no quisiera saber. Y bueno, para cerrar eh, estas lecturas, les leo el último poema del libro, que dice así. De la ner mig i gräset och stack en rosmarinskvist i mina knäppta händer. Vi ska leka en lek, sa de, när de slöt mina ögonlock med starkt doftande fingrar och lämnade mig att tro att jag var död. Hela tiden stod de bara ett stenkast bort, inne bland träden, och kunde inte se mig mätta. Me tumbaron en la hierba y encajaron una rama de romero entre mis manos entrelazadas. Vamos a jugar a un juego, me dijeron, mientras cerraban mis ojos con dedos fragantes y me dejaban creer que había muerto. Todo el tiempo estuvieron a tiro de piedra entre los árboles y no se saciaban. Bueno, con esto concluyo mi lectura. Espero que si en algún momento tienen la oportunidad, se acerquen a la obra de Matilda Södergran, Los Delirantes, y esta versión que he hecho yo. Seguramente, y espero que sea así, haya más versiones de otros traductores y traductoras que trabajen su obra, que merece, es una obra que merece además ser traducida completa, aunque tengo que decir que la edición que hizo Letra Versal y de la mano del editor Ángelo Néstore es una edición preciosa. Nunca voy a olvidar estos colores que creo que son hermosísimos para una primera traducción de una autora que llega a nuestro idioma, al español. Y con eso pues me despido y les agradezco la lectura y el espacio. Agradezco a Bastián Pesopane que me haya invitado y que pueda ofrecerles pues esta pues, sucinta lectura y una parte de mi trabajo. Y espero verles en otras ocasiones. Muchas gracias.